Buenas tardes, mi nombre es Laura Michelle Quero y junto a mi compañero Ebony Duvergé les vamos a estar hablando un poco sobre los conceptos que son la hibridación y la resonancia. Al principio de esta historia podemos ver cómo Gavin se ve ante el nuevo conocimiento de dos compuestos con un nombre muy similar, que son el bicarbonato y el carbonato de sodio. Como podemos ver aquí, ya solamente viendo las estructuras de estos dos podemos ver unas cuantas de sus diferencias. Por ejemplo, en el bicarbonato de sodio podemos ver la presencia de un hidrógeno adherido mediante un enlace simple a uno de los oxígenos. Podemos ver también uno de los cationes de sodio, es decir, una de las moléculas de sodio positivas. Podemos ver como en el bicarbonato de sodio solamente existe una de estos cationes. Mientras tanto, en el carbonato de sodio podemos ver cómo hay dos moléculas de oxígeno que son iónicas, es decir, que se encuentran cargadas negativamente, mientras que existen dos cargadas positivamente de sodio. También podemos ver cómo la estructura en general es diferente. Podemos ver cómo el oxígeno, que se encuentra unido por dos enlaces, se encuentra conectado abajo, mientras que el enlace en el carbonato de sodio, el oxígeno que se encuentra mediante un doble enlace se encuentra arriba. Luego Gavin va con su profesor de química orgánica, el Dr. Corey, y le informa sobre sus nuevos descubrimientos. El Dr. Corey le introduce o les recuerda dos conceptos nuevos, que son la hibridación y la resonancia. Gavin sabe un poco superficialmente sobre estos dos conceptos. Ok, la hibridación. La hibridación ocurre cuando un átomo se une a otros átomos, formando así una mezcla, por así decirlo, de sus orbitales. Es decir, sus orbitales se mezclan formando así un híbrido, de ahí el nombre, hibridación. Por ejemplo, conocemos los conceptos sp, sp2, sp3. En el sp3 sabemos que es un orbital s, que es un tipo de orbital muy redondo, se une a tres orbitales p, que son orbitales con una forma un poco más alargada, ovalada, o más bien con forma de gota o de lágrima. El Dr. Corey le pide a Gavin que, utilizando sus propios conocimientos, le dibuje la estructura del carbonato de sodio. Como podemos ver en la imagen, Gavin dibujó la estructura del carbonato de sodio de manera correcta, pero se equivocó a la hora de la hibridación, colocando como que la hibridación de los oxígenos era sp3. Voy a explicar más adelante por qué esto es incorrecto. La razón por la que Gavin colocó de manera incorrecta la hibridación de esos dos oxígenos se debe a su poco conocimiento respecto a la resonancia. Entonces, ¿qué es la resonancia? La resonancia ocurre cuando una molécula, es decir, un compuesto de muchos átomos, puede tener una estructura de Lewis diferente. Es decir, los átomos se pueden organizar de maneras diferentes. Con sus nuevos conocimientos sobre la resonancia adquiridos, Gavin volvió a dibujar la hibridación del carbonato de sodio. Como podemos ver, la hibridación correcta de los oxígenos del carbonato de sodio es sp2. Esto se debe a que para que la resonancia del carbonato ocurra, estos oxígenos deben de tener un orbital p que no sea híbrido. Esto para que sus átomos se puedan deslocalizar de manera eficiente y se puedan localizar de una manera diferente, produciendo así la resonancia. Muchas gracias. Prosiguiendo con la exposición junto con mi compañera, mi nombre es Ebony Duvergé y como el profesor Corey y Gavin estaban hablando sobre la resonancia, una vez ya explicada por mi compañera, el profesor le dijo a Gavin que escribiera lo que él considera cómo se mueven los electrones y los enlaces a través de la resonancia. Y tenemos la imagen de arriba que fue como Gavin colocó lo que serían las flechas, cosa que estaba errónea, puesto que los electrones vuelven al oxígeno y posteriormente el otro oxígeno nuevamente se conecta con los carbonos y esa es la manera en la que se hace lo que se diría como el intercambio o la resonancia a través de lo que sería el ion en este caso. Hablando sobre las especies, una vez dicho esto y cuando Gavin entendió sobre cómo era la resonancia, el doctor Corey le dio dos ejemplos, lo que sería la especie A y la especie B, dadas por este mismo, donde se ponen a prueba lo que serían, en este caso, carbocationes y carboaniones, como un ejemplo de cómo podría funcionar la resonancia. Tenemos tenemos la especie A, que sería un carbocatión, la existencia de un carbocatión, donde los enlaces se mueven para estabilizar
aquella falta de electronegatividad, en este caso en el carbono que podemos ver aquí, y recalcan también la hibridación que tienen, en este caso sp2, cada uno de ellos. Pasa algo similar con lo que sería el carbanión en el especie B, donde se mueven los electrones para estabilizar el exceso de carga que tienen. Posteriormente el caso trajo unos ejercicios del A a la F, serían 6, donde nos pide dibujar la estructura de Lewis, especificar cuál átomo tiene carga formal diferente de cero. Usando flechas, dibuja todas las estructuras de resonancia, especificar la hibridación de todos los átomos diferentes a hidrógenos y cuál es la hibridación de los átomos que forman parte de la resonancia. Empezamos primero con el A. Tenemos aquí lo que sería un anión. Tenemos aquí lo que sería NO3 con carga negativa, donde podemos ver que los electrones se van moviendo, desconectando y conectando con los nitrógenos para estabilizar aquella carga. La carga que tiene, bueno, en este caso, como es un ion, tienen carga positiva. Ahí dentro de la molécula hay cargas que restados o sumados dan una carga total de la molécula, en este caso es negativa, debido a que al haber 3 hidrógenos, uno de ellos conectados con el nitrógeno por un enlace doble, quedan 2 negativos, y como el nitrógeno es positivo, pues restando las cargas 1 menos 1 queda la carga formal menos 1. Tenemos aquí la resonancia del ejercicio B, donde tenemos aquí un carbanión, donde el bond se mueve a través de la molécula en alrededor de 3 carbonos. Tenemos aquí el ejercicio C, donde tenemos un carbocatión, donde falta lo que se diría electronegatividad, y aquí podemos ver cómo se mueven los enlaces dobles para estabilizar esa carga. Lo mismo puede pasar al revés, porque aquí colocamos 3 y este es el número C, el C. Tenemos el D, el número C, el C. Tenemos el D, que tenemos aquí en presencia de un carbanión, donde se mueve a través de 2 carbonos. Tenemos 2 carbonos que no interactúan porque son sp3, los demás son sp2 porque son los que están en la resonancia, y tenemos la carga formal que es negativa del carbanión. Tenemos el inciso E, que sería un carbocatión donde falta electrones, y asimismo como el anterior se va pasando los enlaces dobles para estabilizar la carga. Lo mismo puede pasar al revés, para moviendo lo que sería el bond para estabilizarlo. Y por último el F, tenemos aquí otro carbocatión, donde en este caso es una protonación que existe, pues hay un exceso de hidrógenos en lo que serían los nitrógenos. Entonces, al haber uno de más, hay una carga positiva, que esa es la que se tiene que distribuir a través de la molécula. Muchísimas gracias.